Nos encontramos en Buenas Noticias, Buenas Prácticas, en un episodio más que hemos preparado para ustedes gracias a Marsanto Producciones, y le doy la bienvenida a mi querida amiga Libertad Padilla. ¿Cómo estás, Liber? Hola Marce, buenos días, muy feliz de estar aquí en un capítulo más de Buenas Noticias, Buenas Prácticas, y también muy contentos de tener de invitado ahora a un hombre, entonces pues ya de lleno, y aparte es un tema que nos gusta. Que nos apasiona, Liber, y estoy segura que a muchos de nuestros seguidores también, y hay mucho que aprender en el tema del día de hoy. El tema se llama Sommelier y vamos a aprender sobre el mundo del vino. Y además vamos a dar a conocer a un talento de Jalisco que, fíjate, Liber, que nació precisamente, era un hobby lo que él tenía porque él es ingeniero industrial, pero durante la pandemia como que detonó su empresa, es un emprendedor en el mundo del vino y ahorita nos va a compartir todo lo que ha sucedido desde entonces y cómo está él dejando huella en el mundo del vino a través de su compartencia. ¿Te parece que le demos la bienvenida a Manolo Arrubarena? Bienvenido, sí, claro, y aparte, oye, por salud, también es importante que este programa lo escuchen, lo vivan y lo gocen. Así es. Entonces, bienvenido, Manolo. Muchas gracias por invitarme, de verdad, un placer compartir con ustedes y pues nada, encantado de compartir mis experiencias, que pues sí ha sido un tiempo muy, muy interesante. Manolo es ingeniero industrial, él es sommelier certificado en la Escuela Culinaria Internacional de Jalisco, es miembro activo de la Organización Nacional de Sommeliers de México y además cuenta con una especialización en vinos de México por el Instituto Mexicano de Vinología. Así que bienvenido, como les comentaba. Manolo inició esto como un hobby, por así decirlo, pues él tiene su profesión y es director de una empresa, pero empezó también como emprendedor. Y fíjate, Liber, lo que me encanta de Manolo es que precisamente encontró una zona de oportunidad durante la pandemia y entonces despegó con todo su esplendor. A ver, platícanos, Manolo, ¿cómo fue esto? Pues mira, efectivamente, Marce, yo pues soy amante del vino de toda mi vida, soy, digamos que me gusta la buena comida, la buena bebida, y desde hace, pues qué será, como unos 15 años, hice los primeros intentos de estudiar de sommelier. Inicié, pero posteriormente los trabajos y ¿no? Muchas cosas, pues no pude terminar, me quedé a medias, ¿no? de los estudios de sommelier. Y hace aproximadamente como, pues no sé, unos 5 años, 6 años, retomé el tema, terminé mi carrera y en la Escuela Culinaria Internacional, de alguna forma, de sommelier, y pues lo tomé muy como tú bien dices, realmente por gusto, por placer, ¿no? Porque la verdad es que muchos de mis compañeros con los que yo estuve estudiando, pues eran jóvenes, muchos estudiantes de gastronomía, y pues como que te das cuenta, ¿no? De que estudian para pasar, ¿no? Porque así lo hacemos cuando somos estudiantes, y creo que nos pasó a todos, ¿no? Todos estudiamos para pasar, no tanto por aprender, que es una gran diferencia. Y yo lo viví, yo se los decía a mis compañeros, o sea, estaban nada más viendo, oye, ¿qué va a venir en los exámenes y qué se va a ver? Y ¿por qué no haces mejor? ¿Por qué no lo haces tuyo? Y ya de ahí te brota, ¿no? Entonces, pero eso lo aprendes con los años, eso no lo aprendes, ¿no? Y fue padre por eso, ¿no? Realmente yo era el más grande de la generación, no éramos muchos, pero a fin de cuentas puros jóvenes, y bueno, lo disfruté muchísimo, yo realmente lo estudié por aprender, por disfrutarlo, entonces para mí fue una experiencia extraordinaria. Efectivamente termino, empiezo a hacer algunas prácticas, me invitan a uno que otro lugar como sommelier, pero realmente era muy, muy, digamos que poca mi actividad, yo seguía obviamente con mi trabajo muy de lleno, y fíjate que curiosamente lo que tú dices, viene la pandemia, la familia, pues de alguna forma me dicen, oye papá, pues, ¿por qué no nos das, no? Tus pláticas, ¿por qué no nos empiezas a dar
algunas pláticas del mundo del vino. De hecho, yo ya había empezado con algunos amigos a explicarles un poquito del mundo del vino, y la historia y una serie de cosas. Y dije, bueno, pues adelante. Obviamente todo el mundo guardando en nuestras casas. Tengo una hija que vive en el extranjero, mi hermano, ¿no? También se enteró de esto, mi cuñado, y dijo, oye, pues vamos juntándonos los sábados y platícanos del mundo del vino. Entonces así fue como empezó, platicándoles, ¿no? Yo a la familia. Obviamente empecé a organizar porque tenía algunos apuntes de la carrera, pero empecé a hacer mis presentaciones en PowerPoint, obviamente estudiar más a fondo para hacer las presentaciones para los sábados, que era nuestro día cuando nos veíamos toda la familia a mediodía y a disfrutar una copa de vino y a platicar. Yo les platicaba el mundo del vino. Y así fue como surgió, y fui obviamente avanzando cada vez más y más y más temas. Los fui preparando porque obviamente pues, estábamos guardados, estábamos trabajando todos, pero entonces tenía tiempo suficiente para dedicarme a esto. Y se fue pasando la voz y pues así amigos, ¿no? Oye, pues ¿sabes qué? A mí me interesa. Oye, pues vamos haciendo un grupo y les empiezo a dar la clase. Y lo mismo, ¿no? Entonces yo les mandaba los vinos hasta la fecha, ¿no? Y se fue haciendo un poquito sobre la marcha, pero pues cada vez lo fui profesionalizando un poco más. Al rato ya dije, oye, pues esto puede ser negocio, a fin de cuentas, porque pues, digo, a mis amigos y a mi familia, pues no les cobro, pero mucha gente me decía, oye, me interesa y me interesa. Pues bueno, ¿por qué no? Y puse un costo, a fin de cuentas la gente se le hizo correcto. Empecé a conectarme con personas sobre todo distribuidores de vino, amigos míos, sommeliers, y empecé a conseguir los vinos a buenos precios, etcétera. Empecé a mandar los vinos a los grupos y así los empecé formando. Y al rato dije, oye, pues esto funciona. Y empecé a hacer publicidad vía Facebook con una agencia de publicidad. Definitivamente salí ¿no? Que se les llamo las masterclass, que hasta la fecha las sigo haciendo. Y pues sí, efectivamente, pues mis clases, mis masterclass son de alrededor de 400, 500 gentes que entran. Y de ahí, obviamente, como el 10% más o menos de la gente que se inscribe, ¿no? Entonces ya tengo clases todos los días. Ya hice un diplomado de todo, ¿no? Seis módulos, que es el diplomado, de 6 clases cada una, es decir, 36 clases es el diplomado. Pero ya voy en el 10º. ¿Por qué? Porque hay grupos completos que a mí, ¿sabes qué? Yo quiero seguir aprendiendo. Pues yo encantado. Entonces hago ya temas más específicos por regiones, por tipos de vino. Y vamos en el módulo 10 y la gente sigue. Ha sido una inercia muy, muy agradable, aún incluso después de la pandemia. Pero ya es un negocio que funcionó y funciona muy bien. Así es. Más o menos no sé si por ahí fue la pregunta, o ya me fui de más. No, súper interesante, y la verdad qué emoción, y yo creo que esto es para aplaudirse y para aprender como esta parte de la innovación y no quedarte nada más, ¿no? O sea, ya hiciste un diplomado, o sea, fuiste creciendo esta idea que salió del gusto y del disfrute del vino. Entonces, qué padre que podamos nosotros seguir aprendiendo, y esta es una manera de decir, aprende. Y aparte, hay vino, digo, ahorita nos vas a explicar un poquito más, hay vinos muy ricos a nivel mundial, pero México tiene vinos deliciosos. Entonces, qué mejor que saber conocer lo de tu casa, lo de tu país. Y la verdad también muchas felicidades por innovar en la pandemia. Siempre hay, yo le decía a Marce y a lo largo de los programas, que siempre hay dos opciones de ver las cosas, o verlas oscuras y quedarte, o ver la oportunidad a pesar de lo que estás viviendo, que fue en este tiempo de lo de la pandemia, que tú lo lograste y lo hiciste muy bien. Y yo creo que hay miles de estudiantes que te lo han agradecido en estos diplomados que estás haciendo. Claro. Sí, así ha sido. La verdad es de que sí, incluso gente que me pide, de hecho ya me llevé grupos de viaje a Valle de Guadalupe. Entonces ya también eso, ¿no? La conexión directamente con los enólogos, los dueños de las bodegas, el grupo de personas que pues están pidiendo nuevos viajes. Entonces ya estoy planeando, bueno, el de este año de Valle de Guadalupe, y estoy planeando hacer algo a lo mejor a Parras y a lo mejor algo a Querétaro.
estoy en eso, ¿no? La verdad es que esto ha ido creciendo, gracias a Dios, por el gusto de la gente, y creo que la metodología que he tenido más o menos, pues gusta a la gente, ¿no? He cambiado muchas cosas que a mí no me gustaban de como yo aprendí, y pues lo he hecho mucho a mi gusto, ¿no? A como yo soy mucho de la historia, el de dónde viene, el por qué, los procesos, la forma de elaborar, los tipos de uva, ¿no? Todo eso, entonces me meto muy a fondo en cada uno de los temas. Doy muchísima información en mis clases, por eso a la gente le gusta. Entonces, pues sí, la verdad es de que y cada vez me meto más, estudio más, porque pues eso, la verdad es que para seguir haciendo los nuevos módulos tengo que seguir estudiando, investigando, contactándome. Entonces ya es un trabajo de pues, casi de tiempo completo. He estado, mis hijos, gracias a Dios, han tomado un poquito lo que ya estábamos trabajando en la cuestión financiera, que es asesoría, y yo me he metido muy de lleno a esto, ¿no? Entonces, y lo disfruto como no tienes una idea. O sea, ahora sí que mi hobby se hizo realidad. Vivo prácticamente, no te puedo decir que vivo al 100% de esto, pero es una buena parte de mis ingresos, ¿no? Y aparte, pues, qué más gusto que tomar, ¿no? Tomando vino y comiendo y todo, porque todo va pegado a la mano, ¿no? Es que hay excelentes, buenas noticias y buenas prácticas en este testimonio que nos estás compartiendo, Manolo, de cómo la pasión o el gusto por algo te puede detonar algo muchísimo más grande. Y aquí a mí me gustaría compartir algo también bellísimo, Liber y seguidores, porque conocemos a Manolo desde muchos años atrás y en él vemos precisamente todo lo que una familia unida, amorosa, que trabaja en equipo puede hacer al respecto, porque también sus hijos están involucrados en el negocio, su esposa creo que es su fan número uno, y entonces nos encanta que este hobby se haya vuelto una empresa tan exitosa y que además nos compartas esto de que debes de seguir aprendiendo, de que nunca se acaba y que continuamente estás enriqueciendo toda esta compartencia que realizas con el público que te va siguiendo. Ahora bien, ya estamos así como con ganas de conocer tips y de saber sobre el mundo del vino, porque pues uno muchas veces pues no sabe qué vino elegir, a lo mejor no sabes cómo acompañarlo con diferentes alimentos, porque también es parte de la riqueza del buen comer, ¿no? ¿Cómo Claro. acompañar esto? ¿Cómo podemos que nos compartas tips así concretos de qué podemos aprender al respecto? Pues mira, el mundo del vino es tan extenso que, ¿qué te puedo decir, Marce? De hecho, por eso cada clase tiene su punto muy particular, pero así cosas muy sencillas, a lo mejor, mira, mucho va a ir en función de qué es como dicen, el vino, el mejor vino es el que te gusta. Y en eso voy de acuerdo, pero para tú saber que un vino te gusta, tienes que probar muchos tipos de vino, porque si te quedas en el de siempre, pues va a estar, creo que, muy limitado. Entonces, mi sugerencia es ir buscando diferentes tipos de uva, ¿sí? Cada uva tiene características muy diferentes, ¿sí? Si quieres, empiezo a platicarles sobre todo de las tintas, que a lo mejor es donde tenemos un poquito más de diferencias en las uvas. Si tú eres una persona que te gustan, por ejemplo, los vinos ligeros, suaves, afrutados, ¿sí? Y te gusta maridarlo con alimentos, y mucho va eso, el maridaje siempre tiene que ir en función del vino. O sea, un maridaje siempre, no puedes poner un vino potente con un alimento ligero o viceversa. ¿Por qué? Porque entonces el vino se va a comer, por así decir, o va a bajar lo que le puedes obtener en un alimento. Siempre el peso del vino debe ser en función del peso del alimento. Es decir, si tú tienes una carne con mucha grasa, ¿no? Vas a comer unos, en la parrilla, unos tibones, ¿no? Con mucha grasa, con mucho sabor del carbón. Necesitas un vino potente, ¿sí? Que iguale y que de alguna forma baje la grasa también de la carne que vas a comer. Entonces, en ese caso necesitas vinos con uvas potentes, ¿como cuál? Como la Cabernet Sauvignon, por ejemplo, como la Malbec o como la Shiraz. Digamos que esas son de las uvas más de mayor potencia tánica, mayor cantidad de antocianos. Entonces, ese peso de esa comida
potente, pues tiene que ser un vino potente, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la cosa. Si vas a hacer, por ejemplo, algo ¿qué te gusta? A ver, dime un platillo que te guste y te digo, mira, más o menos ver en función de esto. Ahorita ya me fui al potente y de ahí me voy a ir a lo mejor para abajo. ¿Qué te gustaría, por ejemplo? ¿Qué te gustaría maridar? Camarones, por ejemplo. Camarones, bueno, perfecto. Los camarones de entrada, hasta el color es importante. Fíjate, el color, por ejemplo, de entrada de una carne, pues es color oscuro, ¿no? Es color potente y el color del vino también. Los camarones, cuando tú los pasas al grill, por ejemplo, si los quieres como al grill o los quieres frescos, es que todo eso tiene que ver en función de cómo te gustan más. Por ejemplo. Al grill. Al grill, perfecto. Los pones al grill y ¿no? y los pasas al carbón, entonces automáticamente el camarón va a tomar ese color rosita, ¿no? De entrada, cuando lo pones ahí, va a tener el saborcito. Entonces necesitas un vino de entrada que vaya acorde con esos sabores y con la potencia del camarón. Si no está muy condimentado, necesitas un vino, a lo mejor un vino rosado. Y fíjate hasta el color, por eso te lo digo. Ese camarón rosita, ¿no? Va con un vino rosado perfectamente bien, porque el camarón tiene un sabor, pues relativamente potente, pero siempre en una medianía. Entonces, todos los alimentos que son medianos, desde camarones, carnes ligeras, aves, ¿no? Digamos aves a lo mejor que le pones incluso a veces especies o incluso carnes frías o lo que sea, una cordon bleu. Todos esos, digamos que alimentos medios van muy bien con un vino rosado. ¿Sí? Un vino rosado que tiene muy buena acidez. Normalmente los vinos rosados, la característica es que el color rosado viene dado por la piel de la uva tinta siempre. Un vino rosado siempre va a ser de uva tinta, no uva blanca, uva tinta que la dejan macerar. Es decir, haz de cuenta que la dejas reposar con las pieles, pero poquito tiempo. Entonces, por eso se pone rosita. Entonces, tomas cierta cantidad de tanicidad, de color, de antocianos de la piel y por eso es un vino intermedio y se produce la vinificación, se hace como un vino blanco que se busca la acidez, pero con cierta potencia. Entonces, por eso son vinos intermedios, ¿sí? Un vino tinto, por ejemplo, lo que buscas es que el color del vino tinto viene dado por la piel también, tú lo dejas macerar por mucho más tiempo, sacas y haces el remontado, que así se llama, le estás sacando todo el color y todo lo que tú quieres a la piel de la uva y por eso es el color tinto. Y los vinos blancos van más con comidas o alimentos más ligeros y con mucho más acidez, que necesitas más ligereza, ensaladas, pollos, mariscos, pero por ejemplo mariscos de un aguachiles, cosas, ¿no? De alguna forma. O alimentos muy potentes, fíjate, curiosamente. Luego mucha gente pensaría, ¿sabes qué? A lo mejor un maridaje de un jamón serrano es muy salado, muy grasoso. Si tú le metes un vino tinto, pues va a ser demasiada potencia, demasiado salado, demasiada grasa, lo tánico te va a hacer ahí, te va a dejar la boca ferrosa. Si tú le metes un vino blanco con mucha acidez, le vas a bajar eso y te vas a ver delicioso, te va a limpiar la boca. Entonces, mucho depende qué es lo que quieres. Por eso, así como que recetas, yo lo que siempre le digo a mis alumnos, más bien hay que tratar de entender el alimento que vas a comer, qué cantidad de condimento le vas a poner, y en función de eso es que entonces ya maridas, tienes el vino, o al revés, si tú tienes un vino y quieres tomarte ese vino, tienes que acercar el alimento, ¿no? Y darle sobre todo el peso a ese tipo de vino. No sé si más o menos quedó claro. Lo importante ahorita creo que es el peso, ¿sí? La potencia del alimento con la potencia del vino. Tengo una tablita ahí pues muy sencilla, que si quieres te la digo desde el más bajito de los tintos hasta el más potente, por ejemplo, ¿no? Ya me fui por el potente. De los más potentes, para alimentos más potentes, es el Petit Syrah, el Syrah, el Malbec, el Cabernet Sauvignon, de ahí me voy para abajo. Ahí vienen ya los Nebbiolo, ¿sí? Que es
típico y ideal para México, es una uva italiana, pero que en México se ve maravilloso. Y luego ya vienen, podría ser un Merlot, un Carmener, ya voy bajando de tonalidad, ¿no? De potencia tánica. Un Tempranillo, ¿sí? Típico español, por supuesto. Y de ahí ya nos bajamos, ¿sí? A algo más ligero, que puede ser ya un Pinot Noir, que es de los más, y de mayor elegancia, pero ya de alimentos más, ¿no? Intermedios, no tan potentes. Y luego un Gamay, por ejemplo. Digamos que de las más conocidas, porque tenemos 10,000 tipos de vitis vinífera nada más, 10,000. Entonces, pues, o sea, yo sigo, insisto, y conforme sigues estudiando, sigues aprendiendo. Ayer, por ejemplo, estuve viendo una clase de Georgia y de Armenia, que es de ahí son los orígenes del mundo del vino. La cantidad de uvas, nada más Armenia, ¿sabes cuántas uvas tiene? 500, Armenia y Georgia, ¿no? Entonces, pues, ¿cuántas uvas puedes probar, no? Es una locura. Pero bueno, vámonos por las más comunes, ¿no? Que son las que mencioné. Y, por ejemplo, las francesas, las típicas francesas son la Cabernet Sauvignon, la Merlot, ¿sí? Y la Cabernet Franc, que son las típicas de Burdeos. Bueno, es que es tanto que a veces no sé ni por dónde empezar. Oye, todo está padrísimo, ya me dieron ganas de comer, tomar, para hacer esas combinaciones que nos dices, que la verdad que importante. Una de las preguntas sería, no entendí bien cuando decías 10,000, ¿son 10,000 diferentes tipos de uva? Sí, nada más de vitis vinífera, que es, a ver, Okay. Todos los vinos se hacen de vitis vinífera y hay otros tipos de vitis rupestri, vitis verlambieri, ¿sí? Y muchas otras vitis con las que son de la uva que nos comemos, ¿sí? Esas no sirven para hacer vino, no tienen las características. Esas las tenemos aparte, pero de puro vitis vinífera tenemos 10,000 o más. O sea, nada más Italia, por ejemplo, tiene 2,000. Puro Italia. O sea, hay mucho que aprender. O sea, 10,000 hay. Nada más apréndete las 10,000. O sea, es una locura, ¿no? Nada más en Italia, nada más te metes a Italia. Y cuando estudio Italia y doy las clases de Italia por región, por tipo de... Es una locura de cantidad de vinos, de formas de hacer los vinos. Oye, ya con este dato es 10,000, es inscríbete ya, porque le tienes que aprender y vaya que le vas a invertir tiempo. O sea, que más vale. Ya se me antojó empezar. Sí. Oye, Manolo, pero luego, por ejemplo, cuando llegamos al postre, ¿es correcto cambiar el vino en el momento del postre o el postre se debe de alinear a lo que es el plato fuerte? ¿Cómo funciona aquí? No, si quieres hacer un maridaje ideal de cada platillo, como te dije, el peso de un postre, pues no tiene nada que ver con el peso de del plato fuerte. Entonces, si tú vas a tomar un postre, que normalmente son dulces, ¿sí? Lo que buscas es un vino dulce, porque para lo dulce no hay más que un vino dulce, ¿sí? O, por ejemplo, un chocolate, si tú piensas en un chocolate amargo, un pastel de chocolate amargo, lo que sea, puede perfectamente ir con un vino tinto, ahí sí. Sí, el chocolate, y hay muchos vinos que cuando estamos en los maridajes, estamos en las catas, que es parte de lo que hago en cada clase, desde que huele, los pongo a percibir todos los aromas, huele a chocolate amargo, huele. Entonces, de entrada, ese tipo de vinos que ya aromáticamente y cuando lo pruebas te sabe a chocolate, pues imagínate cómo te va a maridar con un chocolate. Entonces, un vino tinto, ¿sí? Con esas características, por ejemplo, un Merlot, un Carmener, depende, ¿no? Un Shiraz, un Malbec incluso, con esas tonalidades a chocolate, con un chocolate amargo, o con un pastel de chocolate te va a ir de maravilla. Si vas a pedir, por ejemplo, a ver, dime un postre, pues, porque hay tantos que en función de lo que me digas te voy a decir un vino que le puede ir muy bien. Un crème brûlée. Ah, un crème brûlée. Fíjate, otra de las características. Hay muchos vinos que huelen a crème brûlée y saben a crème brûlée. Saben cremosos, se percibe la sensación, ¿no? Porque, fíjate, el crème brûlée, ¿de qué es? Obviamente son lácteos, ¿no? Es leche a fin de cuentas, es derivado, se hace un tipo flan, flameado con su, ¿no? Bueno, entonces vamos por la leche. Fíjate, el proceso de fermentación en los vinos es lo que le da a los vinos esa
sensación de lácteos. Fíjate, tenemos aromas primarios, secundarios y terciarios en los vinos. Los primarios vienen por la uva y por el terroir, de dónde fue. Los secundarios vienen por la fermentación y esos aromas son lácteos, son de pan, de levadura. Todos esos aromas que percibimos en un vino como de quesos, de yogurts, de crème brûlée, vienen dados por la fermentación. Entonces, hay vinos, sobre todo un crème brûlée puedes poner perfectamente con un chardonnay, ¿sí? Con mucho cuerpo, que de entrada te huele a mantequilla, de entrada te huele a crema, de entrada te... Entonces, en el momento que lo estás maridando, perfectamente te puede ir muy bien. Incluso me podría atrever hasta decirte a lo mejor un Pinot Noir. El Pinot Noir es una uva muy sui generis, muy elegante, que hay ciertos Pinot Noir que tienen esa característica de aroma y de sabor a crème brûlée. Entonces, maridaría muy bien. Pero en principio, un crème brûlée a lo mejor con un vino blanco, con cuerpo. Con la uva que más tiene cuerpo y que de esas características es la chardonnay, ¿no? Un vino con barrica, blanco, perfectamente con un crème brûlée. Pero así tienes que entender un poquito la estructura, insisto, del postre, más o menos con el vino para entonces ponerle el ideal, ¿no? Ahora, si tú quieres decir, híjole, es que yo voy a tener una cena y pues nada más voy a poner de un tipo de vino, pon vino espumoso. El champán es el comodín, y no nada más el champán, el cava, por ejemplo. Si no tienes el presupuesto para comprar champán y quieres invitar y quieres que tus invitados disfruten, pues pon un cava te cuesta 300 pesos, 350 pesos, o vinos espumosos mexicanos, ahí volvemos a México. En México se hacen extraordinarios vinos espumosos de la región de Querétaro y hacen tipo cavas. Cavas es de método, el mismo método como se hace el champán, que se llama método tradicional o champenois, que se hace la segunda fermentación en botella y toda esa burbuja se da por esa segunda fermentación. Entonces, esa burbujita que sale precisamente por la fermentación se queda, digamos que dentro del mismo vino y por eso es de que todo el tiempo está burbujeando. Entonces, yo les sugiero un buen vino espumoso y con eso te va desde la entrada, ¿no? No le vais a meter a lo mejor una carne muy pesada, pero si vas a dar cosas más o menos intermedias, te da desde la entrada, tu primer platillo, ¿no? Y incluso hasta los postres, te va perfectamente bien. Entonces es un vino comodín. No sé, alguna... Y digo, esto que nos estabas diciendo de los vinos espumosos que se dan aquí en México y que son muy buenos, ¿qué nos recomiendas si somos apenas principiantes y queremos como más o menos adentrarnos, que nos vamos a Querétaro, nos vamos a Valle de Guadalupe? ¿Qué nos sugieres para invitarnos y dar el primer paso, no? Bueno, si te gustan los vinos espumosos, pues definitivamente un buen vino de Querétaro o de Aguascalientes, ¿sí? Porque ahí es donde realmente está la cuna de los vinos espumosos en México. Y hay muchas marcas, digo, no quiero dar marcas, pero de alguna forma, ahí están las principales casas, ¿no? Productoras de vinos espumosos. Y yo me iría por tipo cava, ¿sí? Hay bastantes vinos espumosos muy, muy, muy agradables. Ya si quieres un vino con más cuerpo, con más características, ya te vas vinos de Valle de Guadalupe o vinos de Parras, ¿no? El vino de Parras también son vinos extraordinarios. Ya sabemos que hay casas vinícolas, ¿no? Pues nada más México ganó el primer lugar un Cabernet, el mejor Cabernet del mundo, con Don Leo, ¿sí? Entonces sorprendió a todo el mundo, pero sí están haciendo las cosas extraordinarias, ¿sí? En Don Leo, bueno, pues qué te puedo decir, Casa Madero, la casa vinícola más antigua de América, la primera, ¿no? Desde 1597. Entonces, en México tenemos cosas extraordinarias, ¿no? Y poco a poco va creciendo más la cultura del vino en México, gracias a Dios. Fíjate, un dato. Per cápita, estamos hablando como unos 8 años, se consumía en México per cápita alrededor de menos de medio litro de vino por año. Ahorita actualmente estamos arriba de 1 litro. O sea, en 8 años se ha duplicado, incluso un poco más, el consumo de vino en México. Eso también es bueno. Estamos muy lejos todavía de los principales consumidores. Portugal, por ejemplo,
pues, consume cerca de 60 litros per cápita por año. Ahora, también hay que poner en el contexto que en Portugal son muy poquitos, ¿no? ¿Cuántos millones serán de habitantes? Y en México, pues somos 130 millones de habitantes. Entonces, y aparte la cultura, la cuestión económica, muchas cosas, ¿no? Pero México, lo que voy es que va cada vez creciendo a pasos importantes, ¿no? En la cultura del vino y del consumo. Oye, Manolo, y con respecto, por ejemplo, a la temperatura, Sí. ¿qué es correcto? ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo se debe enfriar un vino? ¿Qué tipo de vino y demás? Vale, a ver. Voy a darlas primero las temperaturas, ¿sí? Todos los vinos blancos y rosados y espumosos tienen que estar fríos, pero fríos, por ejemplo, los más fríos tienen que ser los vinos espumosos, que deben de estar entre 6 y 8 grados, ¿sí? Los vinos espumosos. Entonces, ¿qué sugiero? Obviamente, meterlos al refrigerador o incluso tener tu enfriadora. Ya sabes que tienes o una cubeta o lo que tú tengas, es muy fácil. Ponle hielo, bastante. Ponle agua y ponle sal de grano. Nada más así, sal de grano. Te va a enfriar los vinos rapidísimo y te los va a mantener fríos a una temperatura ideal. Entonces, hielo, agua y sal de grano y metes tus vinos. Y aparte, eso es otra cosa. Nunca metas un vino al congelador. Nunca. ¿Por qué? Porque le vas a dar en la torre. O sea, por quererlo enfriar muy rápido, todos los vinos, los vinos están vivos. A ver, todos los vinos no es un destilado. Un destilado automáticamente que viene ya, cuando haces el proceso de destilado, ya se murió a fin de cuentas. A fin de cuentas ya evaporó y lo que estás teniendo es un alcohol. Ok, nada más. Un fermentado, que es un vino a fin de cuentas no es más que un jugo de uva o un mosto fermentado. Con eso tenemos un vino. Pero está vivo y por eso sigue evolucionando y por eso tiene una vida útil, ¿no? Los vinos y por eso vienen las añadas, ¿no? Nunca vas a ver una añada de un destilado. Ese te va a durar ya. Un vino sí, es importantísimo la añada. Entonces, tienes que cuidar mucho, no enfriar, no meter al congelador tus vinos. Enfríalos, sí al refrigerador, sí tiene refrigeradores especiales, por supuesto, sí, pero para bajarlos en temperatura, como te dije, en hielo y de esa forma y los vas a mantener fríos. Entonces, bueno, regreso. Los espumosos, sí, y los de entre 6 y 8 grados. Los vinos blancos también deben estar entre 10 y 12 grados, dependiendo. Es un vino entre mayor acidez tiene, más frío, menos acidez, un poquito menos frío. Estamos hablando de entre 1 y 2 grados de diferencia, tampoco es tanto. Vamos quedándonos con entre 10 y 12. Y los vinos tintos deben de ser entre 12 y 17 grados. Hasta 18 te puede aguantar. ¿Qué diferencia? Entre más joven es el vino, más fresco. Puedes tenerlo entre 13, 14, 15 grados, 16. Lo ideal es 16 a 18 grados. Eso es lo ideal. Entre es joven, 16, 15 grados. Entre más cuerpo, ¿sí? Es un vino de mayor tiempo de barrica, todo eso, más hasta la temperatura hasta 18 grados, pero no más de ahí. Esas son las temperaturas de los vinos que debemos de estar cuidando. ¿Ok? Algo iba a decir más de esto, pero ya se me pasó. No sé si por ahí va, ¿no? Sí. Desde los 6 hasta los 17, 18 grados. Y dependiendo. Oye, sí. Digo, ya con toda esta plática que nos das y que nos invitas, ¿no? Y que se nos antoja como aprender y hacer estas combinaciones y también disfrutar, porque el vino tinto es para disfrutarlo y conocerlo. Si quiero entrar a este diplomado, ¿qué costos tienen? ¿Qué días son? ¿Cuántas horas? ¿Dónde te podemos buscar y llamarte e inscribirnos? Encantado de la vida. Mira, es muy fácil. Les voy a dar mi teléfono, el teléfono que tengo, precisamente tengo un especial para el negocio. Es desde Guadalajara 333-687-0855. Repito, 333-687-0855.
Todo se maneja ya vía WhatsApp. La verdad es que ya vivimos del WhatsApp, entonces mándame un WhatsApp por ahí. Te mando la información, pero te la comento, es muy fácil. Mira, el primer módulo, que es donde te voy a decir qué es lo que vemos. Yo por dónde empiezo. Yo siempre empiezo por la historia del vino, cuáles son sus orígenes, por qué los dioses, ¿no? Y todo lo que tiene que ver. Te empiezo a enseñar a catar. La primera clase, yo desde que empiezo con mis clases, lo primero que hago es de que tú aprendas a catar un vino. Yo no te empiezo a echar el choro, yo primero empiezo con copa en mano, que tú vayas aprendiendo, disfrutando, ¿no? Y tú misma diciendo lo que tiene el vino, y que tú misma lo puedas catalogar. Es una forma sencilla, fácil y ágil. Entonces, digamos que esa es la mecánica, catamos el vino, luego de ahí me voy, la primera clase con la historia del vino. La segunda clase es la vid, todos los procesos vegetativos, todo lo mismo con tu vino, otro vino diferente, lo catamos y nos vamos a la vid, ¿no? Todo el proceso de la vid. Luego la tercera es vinificación, ya todo el proceso desde que hace la vendimia, que es cuando cortas la uva, a fin de cuentas de la vid, y terminas con una botella de vino. Todo ese proceso se llama vinificación, ¿sí? Luego te voy a llevar un ejercicio de aromas en tu casa y te pongo un listado y te ponte a oler el chocolate y el café y el plátano y el mango, todo a ciegas para que vayas despertando tus sentidos. Se llama sensibilización de los sentidos. Y los sommeliers lo que tenemos no es de que yo huela más que ustedes. Lo único que tengo es que tengo más educado mi olfato y mi gusto. Esa es la diferencia. Entonces, la idea de estar con estos cursos es que vayas despertando esa sensibilidad que tú tienes, pero a veces la tenemos dormida o la tenemos olvidada. ¿Por qué? Porque simplemente cuando comemos, porque tenemos hambre, ¡ay, qué rico está! Me tomo un vino, pues está sabroso, pero ahí te quedaste. ¡Qué corto! Realmente si te pones a percibir los aromas de todos tus alimentos, no nada más de los vinos, de todos tus alimentos. Yo que le digo a mis alumnos, ¿hueles tus alimentos? No, pues qué mal. Digo, nos enseñaron así, ¿no? Tu mamá te decía, tú te lo comes y te callas, y no digas, pues así fuimos educados, a lo mejor los más viejitos, ¿no? Pero lo que les digo, no, huele, percibe todo lo que un alimento, ya inmediatamente tu mente empieza a trabajar, empieza a descubrir esos sabores, me está haciendo agua a la boca, ¿no? De eso se trata. Cuando te pones a buscar todo con tu olfato, fíjate, y qué corto, una muy rápido. Por ejemplo, en boca nada más tenemos 4 sabores, 5 si me puedo ir hasta el máximo, nada más. Y así de fácil, cuando tuvimos COVID, que creo que a todos nos dio, a muchos nos dio y que se te va el olfato, la nariz, o cuando tienes gripa, no te sabe la comida, nada más te sabe o dulce, o salada, o ácido, o amarga, nada más. Lo demás, pierdes el olfato. Esos se quedan ahí. Y acaso el umami, pero el umami lo pongo aparte. 4. Fíjate, en nariz nos vienen todos los sabores. Tenemos más de 10,000 tipos de aromas y por eso percibimos y saboreamos todo. Pero qué corto nos quedamos cuando no, esos 10,000 tipos de aromas pues pasan por la noche, ¿no? Como si no existieran o como fue parte de. Si tú te empiezas a buscar y a redescubrir que sí lo sabes, que sí los tienes olvidados, y los empiezas a evocar y los empiezas a traer, vas a ver cómo te va a cambiar la vida. Y no nada más de probar un vino, de disfrutar tus alimentos, ¿sí? Entonces, ya no sé ni por dónde iba, creo que ya me desvié por ahí. Nos ibas a compartir, por ejemplo, tus redes sociales. Sabemos que aparte el diplomado es virtual, pero también puede ser presencial. Organizas catas, que me parece maravilloso, presenciales, en donde podemos estar platicando y departiendo contigo de una manera divertida, porque aparte tienes un alma joven y eres muy, muy alegre. Compártenos también tus redes sociales para que podamos estar en contacto contigo. Teléfono, bueno, Sommelier, así, creo que es @Sommelier para lo que es el Instagram, ¿sí? Y también por Facebook. @Sommelier, con doble M. Con doble M. Es importante con doble M. Doble M. Me encanta esto que dices, si de vinos quieres saber, con Sommelier vas a aprender. Es correcto, ese es mi lema, ¿no? Y explota tus sentidos. Entonces, ahí me puedes encontrar perfectamente bien. Insisto, el WhatsApp ahí inmediatamente me mandas. ¿Cuánto cuesta? Bueno, ya iba, ya me acordé.
iba en la cuarta clase, luego hay otra que es de México, precisamente Valle de Guadalupe, les explico los vinos, las regiones, los climas, una serie de cosas, qué bodegas visitar, Valle de Guadalupe, y luego la última es de espumosos, ¿no? Procesos de espuma. Entonces son 6 clases con 6 vinos. Yo te mando los vinos a tu casa en cualquier parte de la República y en Estados Unidos. Tengo clientes en Estados Unidos, tengo clientes en Chile, tengo clientes en Colombia. Allá la verdad es que es más complicado los vinos, yo les digo que el vino es comprar, pero en Estados Unidos y México sí, yo te mando los vinos a tu casa. El costo es de 3,850 pesos, fíjate nada más, 3,850 pesos con 6 vinos de la más alta calidad con las 6 clases vía Zoom. Si tú vas porque tengo martes y miércoles estoy dando las clases en un restaurante que se llama Terra Origen, que está en el sur de Guadalajara, en Plaza Manantial. Ahí doy las clases de 8 a 10. Mis clases son de 2 horas, ¿sí? Es la cata y luego la clase. A lo mejor mucha gente dice, es mucho tiempo. No, hombre, se te va, pero volando, ¿no? Entonces, ahí tomas la clase, ahí hacemos el maridaje, ahí llevas el vino, ¿no? Definitivamente. Y hay algunos sábados que tengo catas en Café Barra Café, en el mismo Terra Origen, y en diferentes restaurantes. Ahorita no de alguna forma, ¿no? Pero si me siguen o de alguna forma con mis datos, ahí les daré. Pero de cajón, el diplomado en Terra Origen martes y miércoles, ¿no? Y tengo un grupo que doy presencial los lunes, pero pues ese es un grupo cerrado que ya tengo el grupo y ahí sí no los podría invitar, pero todo lo demás, por supuesto que sí. Ay, me encanta. Muchísimas gracias, Manolo. Se ha terminado el tiempo y la verdad es que ha sido una charla enriquecedora. Hoy sabemos un poco más con respecto al vino. Hay mucho que aprender. Se llama Tasteban. Ay, a ver, nos ibas a platicar. A ver, ¿qué es eso? Muy rápido, nada más. El Tasteban, a fin de cuentas, es como que el símbolo de los sommeliers. Esto viene dado desde la época de los faraones, porque habían los maestros coperos. Acuérdate que a los reyes y a los faraones siempre los han querido matar, envenenar. Entonces, siempre tenían a alguien que comía sus alimentos y a alguien que probaba sus bebidas. Bueno, el que probaba sus bebidas eran los maestros coperos y en la antigüedad eran de plata. La plata, si tú le echas la bebida y tiene algún tipo de veneno, se pone negra. Entonces, eso les ayudaba de alguna forma a evitar, ¿no? Y después ya se fue sofisticando, ya las rayitas, los hoyitos y todo para ver las tonalidades del vino. De un lado es de vino tinto, del otro lado es de vino blanco, pero principalmente un sommelier, cuando vas a algún lugar y va a dar una plática, yo siempre que voy a algún lugar, ¿no? Siempre voy, ¿no? Con mi mandil y con y de corbata, obviamente ahorita de corbata no, porque estoy en Cuernavaca, pero bueno, y mi Tasteban. Entonces es Tasteban. Lo del Tasteban. Tasteban. Excelente, muchísimas gracias. También hay mucho que aprender en cuanto a otras bebidas, destilados, tequilas, cervezas, todo, pero eso será tema de otro episodio. De hecho, es parte de mi diplomado, doy una de los módulos, son puros destilados y vemos todo. Hay 2 de tequila, de mezcal, de whisky, de ron, de brandy. Qué interesante, qué interesante. Y también el poder viajar contigo a estos viñedos sería toda una aventura. Increíble. Muchísimas gracias. Gracias, Manolo, por haber tomado esta entrevista. Gracias. Esta es tu casa, Marsanto Producciones. Cuenta con nosotros y nos encanta siempre presentar personas extraordinarias, personas que se reinventan y que aprovechan sus hobbies o sus talentos para continuar compartiendo. Muchísimas gracias, Manolo. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Marce. Saludos a todos. Muchas gracias. Hoy aprendimos mucho de ti. Como bien decía Marce, como que nunca se te acaben las ganas de seguir aprendiendo y seguir emprendiendo. Y eso es lo que has hecho y lo has hecho muy bien. Y también la tarea que nos dejas, muy ardua de 10,000, ¿no? De conocer. Entonces, no hay buen comienzo, sino empieza ya, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes, un placer. Gracias, Manolo. Nos vemos en un siguiente episodio. Liber, muchísimas gracias. Aquí en Buenas Noticias, Buenas Prácticas. Buenas prácticas. Gracias, Marce. Gracias. Hasta pronto. Gracias.